En el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por tu siervo que trae tu palabra. Usa sus labios, usa su vida. Háblanos y ministranos a través de esta hermosa palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así vamos a dejar el tiempo. Démosle palmas al Rey, a nuestro amado hermano apóstol, hermano Marco Tulio, que viene de Tucson, Texas, esta noche. Bienvenido, un placer. Démosle gloria al Rey. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno verlos, hermano, qué bueno verlos, porque yo sé que es un esfuerzo que se hace, pero vale la pena. Vale la pena. Para los que entendemos las cosas celestiales, sabemos que vale la pena estar en este lugar. No hay mejor lugar que este lugar. Vamos a abrir la palabra rápidamente porque el tiempo, como decía el varón, vuela. El primer libro de Reyes, capítulo 19. Pueden sentarse, mis amados, bendiciones. Primer libro de Reyes 19. Vamos a leer desde el verso 15. Y es una porción muy importante que para mí es un mensaje profético todo esto, pero a veces no hay tiempo de hablar de todo lo que uno quisiera, pero quiero dejar algo en su corazón, una semilla en su corazón. Dice, y el Señor le dijo a Elías, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó delante a donde él estaba y le echó su manto. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía con Elías? ¿Qué hacía con Elías? Le servía. Cuando leemos este pasaje es muy interesante porque tenemos que entender el contexto. Hay mucha gente, muchas gracias. Hay mucha gente que dice, yo quisiera entender este versículo, pero no lo entiendo. Y es que no se trata de entender solo el versículo, es como que usted a una hormiga lo ponga encima del elefante y le diga, descríbeme el elefante. ¿Qué va a describir la hormiga del elefante? Solo lo que está ahí. ¿Qué tendría que hacer la hormiga para poder describir al elefante? Alejarse de él, ¿verdad? O sea, ver todo el contexto desde lejos. Entonces la palabra de Dios es así. A veces queremos entender un versículo, pero si no entendemos todo lo que se da alrededor, no le vamos a poder sacar la esencia, el mensaje que va dirigido para nuestro entendimiento. Ahora, cuando vemos aquí la orden que Dios le da a Elías, porque Elías, hermano, ya había hecho un trabajo fuerte.
¿Y cuál era el trabajo que Dios le había comisionado a Elías? Porque a veces hay gente, hermano, que se pone a hacer la obra de Dios, pero no sabe para qué Dios lo llamó, ¿verdad? Y no hay peor cosa que ponerse a hacer algo que usted no sabe hacer, ¿verdad? Estorba, destruye, ¿verdad? A veces con buenas intenciones. A veces a mí me ha sucedido algo que tal vez he hecho algo, dejo algo por ahí, yo sé por qué lo he dejado por ahí, y viene alguien y lo agarra y lo pone en otro lugar, ¿verdad? Y queriendo tal vez ayudar, me quitó el propósito por el cual yo estaba dejando ese objeto ahí. Entonces, así somos a veces en la obra de Dios. Queremos hacer, queremos trabajar, queremos servir, queremos ser útiles. Pero a veces en nuestro deseo de hacer las cosas, lo que hacemos es destruir. Y ese es el fracaso que se da hoy dentro del mundo cristiano. Porque hay muchos que están detrás de los púlpitos, están tal vez en su deseo de edificar, de bendecir al pueblo, pero ellos mismos no han sido edificados. Ellos mismos no han sido preparados. Ellos mismos no saben su trabajo y cuál es su función. Porque a veces creemos que el predicar la palabra desde un púlpito o el tener un título de pastor o de apóstol o de evangelista es lo máximo. Pero no es así. Cada uno de nosotros es importante y no todos vamos a hacer lo mismo. El apóstol Pablo nos dice en la carta de Corintios que algunos van a hacer milagros, otros van a profetizar y otros van a enseñar y otros van a tener otras funciones diferentes. Y no es que uno sea más grande que otro. Tú vas a ser grande si vas a desarrollar lo que Dios te puso a hacer, por insignificante que sea. Así como en este edificio. Hay tornillos, tal vez hay clavos que no se ven, pero que son importantes en su función que están haciendo. Y si no estuvieran esos tornillos, ¿qué pasaría con el edificio? De nada serviría porque se cae el edificio. Entonces, no busques lo que tú quieres ser en Dios, porque Dios tiene ya un plan diseñado para ti. Fíjate cómo aquí Dios le comisionó a Elías y le dice: tú vas a ser el responsable de destruir el nombre de Baal del pueblo de Israel. Mire la comisión que le entregó. Ahora, todo esto, hermano, es algo especial, porque cuando nosotros vemos y profundizamos un poco más, usted va a ver, por ejemplo, que aquí hay muchas figuras. Elías, por ejemplo, representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? Porque a veces, hermano, minimizamos el trabajo que el Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Y creemos que el Señor vino tal vez para sacarnos de los problemas terrenales. Pero no es así. Cuando Juan el Bautista lo presenta en el río Jordán, dice: he ahí el Cordero de Dios. ¿Y cómo lo señala? ¿Qué vino a hacer el Cordero de Dios? ¿A quitarte los dolores de cabeza cuando los tienes en tu casa? ¿A darte un mejor trabajo? ¿A qué vino el Cordero de Dios? A quitar el pecado. ¿De dónde? Pero fíjese que a mí no me importa que lo quite del mundo. ¿A usted dónde le interesa que sea quitado el pecado? De nosotros. Porque ¿de qué sirve que se los quite a los demás si no nos lo quita a nosotros? ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que Elías representa a nuestro Señor Jesucristo. Él vino y vino con una comisión de destruir el pecado, destruir la muerte, destruir, hermano, toda la iniquidad que hay en nosotros, para darnos vida eterna. Ahora, a Elías se le había encomendado una comisión, porque el pueblo de Israel había dejado de adorar al Dios verdadero y se había vuelto al Dios de los cananeos, Dios Baal.
Baal significa Señor. ¿Qué significa Baal? Señor. Ahora, cuando los israelitas adoraban a Baal y usted le preguntaba, ¿a dónde vas? ¿A quién vas a ir a adorar? ¿Qué decían los israelitas? ¿Voy a adorar a quién? Al Señor. ¿Pero qué Señor? Así como hoy en día, mucha gente va a las iglesias y dice, yo voy a adorar al Señor. Pero ¿será que venimos realmente a adorar al Dios verdadero? Porque hay falsos también. Hay muchos que se han hecho su propio Dios. Fíjese que en las iglesias hoy hay gente que va a la iglesia no para adorar a Dios, no para servirle a Dios, sino para que Dios le sirva a él. ¿Usted ha conocido gente así? ¿A dónde vas a la iglesia? Yo voy allá porque tengo un problema y quiero que Dios me lo arregle. Entonces, ¿quién está siendo ahí de Dios? ¿Quién es Dios ahí? ¿Dios o la persona que viene a que le sirva a Dios? Fíjese que esto es importante que nosotros reflexionemos, porque a veces nosotros, hermanos, imitamos a los demás y decimos, no, yo voy a adorar a Dios. ¿Pero realmente adoramos a Dios? ¿Al Dios verdadero? O creemos que solamente porque cantamos y los de la alabanza están cantando y el pueblo está adorando, pero tú estás ahí indiferente. ¿Veniste realmente a adorar a Dios? Porque lo más importante, hermano, de la reunión es adorar a Dios. Mire, si habría que escoger entre resucitar un muerto y adorar a Dios, ¿qué es más importante? Adorar a Dios. Mire, aunque no haya profecía, aunque no haya palabra de Dios, porque a veces se dice, lo más importante es la palabra de Dios. No, lo más importante es adorar a Dios. Porque la palabra de Dios, ¿a quién le beneficia? ¿A usted o a Dios? Entonces fíjese que a veces nosotros traemos conceptos religiosos todavía. Y creemos que estamos adorando al Dios verdadero, pero no lo conocemos todavía. Ahora sí necesitamos la palabra y sí, por eso necesitamos venir. Y qué bueno que usted viene, no se conforma con venir solo los domingos, sino que tenemos que buscar la manera de estar reunidos lo más que podamos. Y cuando nos reunamos, hermano, es para hablar y compartir la palabra y ver qué Dios le da a la otra persona para mí y qué yo puedo darle a la otra persona de parte de Dios. Pero todo tiene un propósito, porque fíjese que cuando Elías destruye a los sacerdotes, usted sabe la historia, cómo Elías, hermano, después de una sequía de más de 3 años, convoca al rey y le dice, vamos a hacer un reto y vamos a ver cuál es el Dios verdadero, si Baal o el Dios de Israel. Y el Dios que conteste por fuego, ese es el que vamos a adorar. Ahora, fíjese que Baal era el Dios de las tormentas. Baal era el Dios de los cultivos, o sea, era el Dios de la fertilidad. Entonces, una de las características de Baal eran los truenos. Era bajar fuego del cielo. Y fíjese cómo Dios lo reta. Y dice, bueno, vamos a ver quién hace bajar fuego del cielo, si Baal o yo. Por eso es importante, hermano, entender el contexto. No es que se le ocurrió a Dios nada más decir, vamos a ver quién baja fuego del cielo. No, es que Baal, él decía, yo hago bajar fuego del cielo. Bueno, vamos a ver si puedes, pues. Y entonces, usted sabe el reto. ¿Quién hizo bajar fuego del cielo? El Dios de Israel. Ahora, después de que se manifiesta el milagro, la manifestación de Dios, agarra Elías y degolla 850 profetas. Usted se puede imaginar la cantidad de profetas que eran, hermano. Que eran 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal.
Y dice que Dios degolló a esos profetas y entonces hizo volver el corazón del pueblo al Dios verdadero. Pero no era cuestión nada más, hermano, de destruir a los profetas, sino el punto era que el pueblo de Israel dejara de adorar a Baal, porque hermano, el corazón del hombre es rebelde, el corazón del hombre se rebela contra la verdad. Tenemos un corazón engañoso, tenemos un corazón perverso que nos lleva a la falsedad. Y usted tiene que entender eso. El corazón del hombre, a menos que tenga la revelación de Dios, nos va a llevar a la idolatría, nos va a llevar a adorar a lo falso. Por eso hay muchos hermanos que pasan mucho tiempo en el espejo. ¿Sí? Usted sabe que una de las raíces del homosexualismo, hermano, muchos varones se convierten en homosexuales. ¿Por qué? Porque se empiezan a idolatrar a ellos mismos. Y por eso usted va a ver varones, hermanos, bien guapos, bien hermosos así, y son raros. ¿Qué lo llevó a eso? A llevarse, hermano, a admirar y decir, wow, qué cuerpazo ese. Y entonces empieza a admirar el cuerpo del mismo sexo. Por eso tenga cuidado, si usted es varón y pasa mucho tiempo en el espejo, tenga cuidado. El que se tiene que estar, hermano, haciendo hay muchas cosas en el pelo y todo el asunto, corre riesgos. O sea que si usted no tiene que peinarse mucho, alégrese, ¿verdad? Pero el corazón del hombre, hermano, es inclinado a lo falso, es inclinado a ser engañoso. Por eso es que uno tiene que rendir su corazón a Dios, hermano, y decirle, Señor, enséñame la verdad. Yo quiero tener la verdad en mi corazón, porque aún mis verdades son falsas. Ahora, vemos entonces que el trabajo de Elías no se había terminado. Con destruir a los sacerdotes no se había terminado el trabajo. Sin embargo, el tiempo de Elías ya se había acercado para irse de esta tierra. Y entonces Dios le da la comisión y le dice en el verso 16, estamos en primer libro de Reyes 19:16, dice, y vas a ir a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, y lo vas a ungir por rey sobre Israel. Vas a cambiar al rey que está impulsando la adoración a Baal. Pero vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, en tu lugar. Ahora, fíjese cómo los llamamientos de Dios, hermano, no se determinan aquí en la tierra. Porque cualquiera diría, es que Eliseo se quedó de sucesor de Elías porque le cayó bien Eliseo. No. ¿Por qué Eliseo fue el sucesor de Elías? ¿Quién lo determinó? Dios lo determina. Fíjese que uno de los errores de la gente es quedar bien con los líderes. Dice, es que yo quiero estar en tal posición y entonces y tratan de ganarse el favor, hermano. Pero si el hombre te pone, ¿de qué sirve? Tú tienes que entender que los llamamientos los hace Dios. Porque si es el hombre que te está llamando, hermano, desecha ese llamamiento. Yo quiero un llamamiento genuino. ¿Cuántos quieren un llamamiento genuino de parte de Dios? Yo sé que usted desea servir a Dios. Porque si has nacido de nuevo, hermano, una de las naturalezas que nosotros tenemos, hermano, es anhelar servir a Dios, agradar a Dios. Porque cuando uno ama a alguien, hermano, y esa es la diferencia entre amar y querer. Cuando uno ama a alguien, lo que quiere es dar. Cuando uno quiere a alguien, lo que quiere es sacarle a esa gente. Por eso cuando una pareja se casa, ¿cómo se casa? ¿Amando o queriendo? Queriendo.
La mujer quiere la cuenta de banco del varón. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y el varón quiere ese cuerpazo de la mujer. ¿Sí? Es mentira que se casen amando, eso no existe. Eso no existe. Y es la realidad, seamos sinceros, ¿no? Por eso hay que aprovechar mientras uno tiene algo, para que lo quieran. ¿Verdad? ¿Quiere conseguir usted algo? Usted tiene que ofrecer algo. ¿Sí? Porque hay gente que se quiere casar, fíjese, pero ¿qué ofrece? Hay mujeres, hermano, que se quieren casar, pero ¿qué ofrecen? Amargura, tristeza. Solo con verle la cara dice uno, no, si así de día asusta, de noche, ¿cómo será? Y lo mismo el varón quiere casarse, pero no tiene ni un centavo en la bolsa. Entonces uno se casa queriendo. Yo quiero lo que ella tiene y ella quiere lo que yo tengo. Esa es la realidad. Pero en la medida que uno va conviviendo, se va amando. Y ahí es donde empiezan los cambios. ¿Por qué? Porque ya la persona ya no busca lo que ella quiere, sino busca lo que la otra persona necesita. Y entonces da. ¿Por qué? Porque ama. Usted examínese. Usted que está casado, que está casada, ¿usted quiere todavía o ama? Porque quiere saber lo que es el amor. Primera de Corintios capítulo 13 lo dice. El amor es sufrido, el amor da esto. Entonces, queremos servir a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. O sea, el que ama a Dios, hermano, va a querer servirle. Pero ¿cómo le vamos a servir? ¿Cómo le vamos a servir? ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15? Vamos a segunda de Timoteo 2, 15. Mire lo que dice ahí. Esta palabra es especial porque es un versículo que se debe grabar en su corazón. Segunda de Timoteo 2, 15 dice, ¿ya lo tienen ahí? ¿No lo han puesto? Tengo que buscarlo aquí en la Biblia. Me abandonaron. Dice, fíjese lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Dice, procura, ¿cómo? Cuando puedas, así dice. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es diligencia? Dando todo. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado. Entonces no es suficiente, hermano, no es suficiente ser un siervo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Ser aprobados en el servicio. No es suficiente servir a Dios, sino aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Tú y yo somos obreros del Señor. El Señor nos ha llamado a servirle, somos sus obreros. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de obreros vamos a ser? Ahora, regresemos aquí al primer libro de Reyes, capítulo 19, y vemos que Dios comisiona a Elías y le dice, ve y úngeme a Eliseo porque él va a ocupar tu lugar. Él se va a quedar en lugar tuyo. ¿Y qué sucede? Dice aquí en el verso 19, primer libro de Reyes 19, dice, y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó el manto encima. Ahora, ¿qué sentiría Eliseo cuando recibió ese manto? Ahora, fíjese lo interesante. Porque usted debe de entender algo, que la vida de uno, hermano, puede cambiar en un instante. Así que no te preocupes por la condición que tú estás viviendo en este momento.
No te preocupes. Si tu condición es una condición adversa, si tu condición es una condición difícil, aguanta. Aguanta. Mira, Eliseo se levantó como un día más en su vida. Usted le hubiera preguntado a Eliseo, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Arar. Ir a preparar mi yunta de bueyes y voy a estar arando todo el día. ¿Y mañana qué vas a hacer? Pues lo mismo. Si para eso vine a este mundo. ¿Verdad que sí? Esa era la mentalidad de Eliseo. Pero resulta, hermano, que iba arando y de repente siente que le cae algo encima. Y es el manto de Elías. Ahora, pero fíjese lo interesante. ¿Por qué? Porque ahí es donde a veces nosotros no entendemos cómo es que Dios trabaja o cómo es que Dios quiere que nosotros trabajemos. Porque cuando Eliseo vio el manto y vio que era Elías, él sabía que Dios lo estaba llamando. Él sabía que ese manto no era así por así, que Elías no le tiraba el manto a cualquiera. Ahora, ¿qué diferencia pudo haber sido en la vida de Eliseo? Porque Eliseo pudo haber dicho, gracias Señor, gracias Elías, porque me dejaste tu manto. ¿Y si hubiera ido a su casa? Y le hubiera enseñado a toda la gente, miren, tengo el manto de Elías. Cuando Elías se vaya, yo voy a ser su sucesor, porque él me dejó su manto. Eso hubiera hecho yo tal vez. ¿Usted qué hubiera hecho? Pues si Dios me llamó, aquí voy a estar en la casa esperando que se cumpla el llamamiento de Dios. Eso es lo que mucha gente hace hoy en día. Dice, Dios a mí me ha dado promesas, Dios me ha profetizado, Dios me ha ungido y yo tengo aquí y estoy esperando que Dios me llame ya. Ya están en su casa, hermano, y vienen los domingos a que se muera Elías, esperando que se muera Elías, para que se cumpla la profecía. Y así hubiera sido. Eliseo se hubiera ido a su casa y esperar que Elías se desapareciera. Y entonces cuando ya no estuviera Elías, ¿qué? Ya el manto tomaba poder en él. Porque la promesa estaba dada. Pero ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo entendió que no era suficiente. Óigame bien esto. No era suficiente ministrar con el poder que tenía Elías. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay gente que se acomoda y dice, no, yo con lo que tengo ya es suficiente. Con que yo sea como es mi cabeza, como que es mi autoridad, con eso es suficiente. Y no, es cierto. El Señor nos dijo, ningún discípulo va a ser mayor que su maestro. ¿Verdad que así dijo el Señor? Pero eso es mientras está vivo. Pero cuando ya tomas tú la posición de sustituir a tu cabeza, a tu autoridad, tú no puedes quedarte a la altura de Él. Tú tienes que ir de gloria en gloria y de poder en poder. Y eso lo entendió Eliseo. Dijo, discúlpeme, pero yo no puedo quedarme solo con el manto del poder de Elías que tiene Elías. Yo necesito algo más grande. Y entonces usted lo sabe. Usted lo sabe porque vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 9. Y dice que cuando era el tiempo de irse Elías, dice que Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
Ahora, aquí no está hablando, a veces algunos malinterpretan, es una doble porción del Espíritu Santo. No, 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 no. El Espíritu Santo se hace sin medida. Aquí está hablando de la unción que tenía Elías. Una doble porción de lo que tú tienes, una doble porción de tu gloria. Por eso fue que Eliseo, cuando recibió el manto, no se quedó con el manto. ¿Qué hizo Eliseo? Alcanzó a Elías y le dijo, espérame, Elías. Y él le dijo, ¿qué pasa? Ya te dejé mi manto. Dijo, no lo quiero, te lo devuelvo. Yo no quiero esta gloria. Yo quiero una doble porción. Mire qué tremendo. ¿Tú qué es lo que buscas? Porque a veces decimos, ay, yo quisiera ser como mi apóstol. Con llegar a ser como él me conformo. Y aquí está él. Ahí. ¿Será ese el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Será eso lo que Dios quiere para ti? Ay, sí, con que yo reciba todo lo que Él tiene para mí, eso es suficiente. No. Mire, hay gente que se va a los evangelios y empieza a leer, y Jesús hizo esto, y Jesús hizo este milagro, y Jesús hizo este milagro. Y dice, ay, con esto que yo haga, Señor, ya es suficiente. Y eso fue lo que el Señor dijo que teníamos que hacer. ¿Qué dijo? Obras mayores que las que yo hago, ustedes tienen que hacerlas. Yo espero que tú abras tu entendimiento esta noche, hermano. Ahora, pero si todavía no le llegan ni siquiera a los tobillos al apóstol, ahora, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Eliseo? Óigame bien, porque aquí está la clave. Regresemos a primer libro de Reyes, capítulo 19. Dice en el verso 21, al final de ese verso, dice que después se levantó. ¿Qué hizo con los bueyes? ¿Qué hizo con lo que estaba usando para arar? ¿Qué hizo con eso? Destruyó todo y lo repartió. Dijo, esto ya no me sirve, voy a empezar una nueva vida en Dios. Pero no fue suficiente eso. ¿Qué hizo? Dice, después se levantó y fue tras Elías. ¿Para qué? ¿Para qué fue detrás de Elías? Para servirle. Es que queremos, hermano, queremos la posición, pero no queremos el proceso. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, preséntate como obrero, que no tenga de qué avergonzarse, que seas aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque la comisión que Dios nos da a cada uno, hermano, es importante. Y déjame decirle que la comisión que Dios te ha dado, hermano, cuando Dios te empiece a usar, ya no vas a tener en qué apoyarte, en quién apoyarte. Tú tienes que ir descubriendo para qué Dios te llamó al evangelio. No te llamó para estar sentado todo el tiempo. Porque esa es la mentalidad de muchos. Yo tengo 25 años de llegar a la iglesia. Y vergüenza debería darte. ¿Cuándo has ido a predicar a las calles? Es que dice, es que a mí nunca me da la oportunidad de predicar en el púlpito. Es que este púlpito es de él, no es tuyo. Tú tienes que buscarte tu propio púlpito. Sí.
Y ahí en las calles hay un montón de púlpitos, hermano, vacíos. Allá en los parques. ¿Has ido tú a evangelizar a las calles? ¿Has ido tú a evangelizar a los parques? Mire, hay gente que dice, yo soy ministro de Dios, y ni siquiera su vecino ha evangelizado. Entonces, vemos aquí que Eliseo entendió que necesitaba una doble porción. Que Elías había alcanzado cierto nivel, pero que esos niveles no eran suficientes para la tarea que se le había encomendado a Eliseo. Y tú debes de entender eso. Porque a veces es fácil, hermano, acomodarse en un edificio. Y yo lo he visto mucho, hermano, en muchos lugares. Los edificios, hermano, son el cementerio de los cristianos. Son las tumbas de los cristianos. Mientras no hay edificio propio, ahí está la gente evangelizando y buscando. Pero a veces entrar, se acomodan. No, pero si ya está lleno aquí, ¿ya para qué? Ya no. No, tú tienes que descubrir, hermano, que hay un mundo, hay países, hay ciudades todavía que ir a conquistar, que hay que ir a dar el evangelio, hay que ir a dar de gracia lo que de gracia tú has recibido. Hermano, no es para que te acomodes aquí. Ahora, ¿quién te va a llamar? El Espíritu Santo de Dios te va a llamar. No esperes que el apóstol te llame y tú estés diciendo, ay, sí, es que yo estoy esperando, es que el Espíritu de Dios, no. Él va a confirmar, pero no te va a llamar. Porque si Él te llama, vas a fracasar. Si Elías hubiera llamado a Eliseo, fracasa, hermano. Fracasa. Entonces, vemos aquí cómo para poder alcanzar la posición que Dios quería darle a Eliseo, tuvo que someterse a ser un sirviente de su maestro. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. Nos gusta que nos sirvan. Nos gusta que nos atiendan. Hay gente que se queja y dice, es que a mí nadie me visita. Es que a mí nadie me llama. ¿Y por qué no llama a usted? ¿Y por qué no visita a usted? ¿Usted a cuántos ha visitado? Hay gente que se queja y dice, yo estuve en el hospital y nadie me visitó. ¿Y usted a cuántos pacientes ha ido a visitar al hospital, aparte de sus familiares? ¿O no es el llamado de nosotros ir a los hospitales a predicar? ¿No es el llamado de nosotros ir a las cárceles a predicar? Ahora, si tú tienes un llamado y no has ido a predicar a la cárcel, Dios te va a enviar a la cárcel. Con gastos pagados. Sí, hay gente, hermano, que llama y dice, mire, estoy en la cárcel. Sí, porque cuando te llamé que fueras voluntariamente no quisiste ir. Así que usted escoge. Lo mismo a los hospitales. Aquí estoy y no me puedo ni mover en el hospital. Sí, porque cuando te mandé con tus dos piernitas no quisiste ir. Porque no estamos solo para acumular para nosotros, hermano. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora, venimos aquí, hermano, ¿y qué tenemos que hacer? Servir unos a otros. Pero hay gente que viene, hermano, cuando ya empezó el culto y se va antes de que termine el culto. Entonces, ¿a qué vino? ¿Cuánta gente tal vez hay a tu alrededor, hermano, que necesita una sonrisa, que necesita un Dios te bendiga, que necesita un abrazo, que necesita una palabra de parte de Dios, que una palabra tan sencilla, hermano? Porque cuando Dios usa tu boca, no tiene que ser una predicación larga. Yo cuento mi testimonio, hermano, porque mi testimonio es mi experiencia. Yo no quería nada de Dios, hermano.
Y estando en la casa del apóstol Otto Azurdia, él no estaba ahí, pero estaba su hermana Dorita y hermana Oralia. Y estábamos sentados en la mesa comiendo, cenando. Y estando ahí, la hermana Dorita le pregunta a su mamá: mamá, si el Señor viene, ¿usted se va con él? Y ella dice: sí, claro, me dice. Por supuesto, yo estoy lista. Estaba buscando a Dios. Y de ahí le pregunta a otra persona que está ahí enfrente. Dice: ¿y si el Señor viene hoy, esta noche, se vas con él? Dice: sí, yo me voy. Y de ahí me pregunta lo mismo. Una pregunta sencilla. ¿Y si el Señor viniera esta noche, te vas a ir con él? Mira, una pregunta nada más. Y yo, como buen mentiroso, le dije: claro que me voy con él, porque el Señor es bueno y él no me va a dejar. ¿Ha conocido gente así hipócrita, hermano? ¿Ah? ¿No se ha encontrado así con gente usted, hermano? ¿No? Por eso en los velorios, cuando alguien se muere, ¿qué es lo que dice la gente? Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y era más pícaro, hermano, que el diablo. Ah, pero ya muerto, sí. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Pero vivo no lo quería buscar a Dios. Y mire, esa palabra a mí se me quedó. Yo sabía que le había respondido mal. Era una respuesta falsa. Sí, Él es bueno y él me va a llevar, porque Él es bueno y Él no me va a dejar. Y esa pregunta se me quedó grabada en mi corazón. Si el Señor viniera esta noche, te vas con Él. Ella ni se dio cuenta de lo que hizo, hermano. Por eso yo aprecio mucho a esa mujer. Aunque le caigo mal a veces, pero a veces como que no me quiere ver, pero bueno. Pero fue el instrumento que Dios usó, mire, una oración. Y yo había oído predicaciones, yo había oído, hermano, yo había ido a la iglesia, hermano. Yo crecí en la iglesia evangélica. Yo leía la Biblia todos los días. Yo oraba 5 veces al día, hermano. Cuando me levantaba, cuando desayunaba, cuando almorzaba, cuando cenaba y cuando me acostaba. Pero eso no me hacía salvo. Una palabra. Por eso te digo, ¿cuántas veces vienes tú a la iglesia y te vas sin ser bendición? Sin ser un vaso de bendición para la persona que tal vez viene decepcionada, tal vez viene dispuesta a decir: bueno, esta es mi última reunión y de ahí me voy a ir a matar, porque ya no le he sentido a esta vida. Y de repente Dios te usa y Dios te pone una palabra y le dices: tú eres una sierva de Dios, tú eres un siervo de Dios. Dios tiene planes para tu vida. Palabras sencillas, hermano, pero que van a transformar y van a cambiar esas vidas. Tienes que aprender a servir. Eso fue lo que aprendió Eliseo. Eliseo, hermano, no fue buscando solamente la posición, no. Su deseo, su corazón era saber que Elías estaba bien. Él lo miraba con honra, él lo miraba con respeto. Y así lo vemos, hermano, en los grandes hombres de Dios. Vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. Y ahí vemos, hermano, que antes de Moisés ser ese hombre que fue libertador del pueblo de Israel, ¿qué era lo que Moisés estaba haciendo? En el verso 1 dice: y Moisés apacentaba el rebaño de ¿quién? ¿De quién era el rebaño? Entonces, ¿sirviente de quién era Moisés? De su suegro.
Y dice que apacentó el rebaño, pero no era cualquier persona ese hombre. ¿Qué función tenía ese suegro de Moisés? Era sacerdote. Por eso no se trata nada más de yo estoy en este ministerio, sí, pero ¿qué ministerio? Porque si el ministro no es un sacerdote, si el ministro no es un profeta, si el ministro no es un siervo de Dios, hermano, hay un montón de iglesias que se levantan hoy, pero las ha levantado el hombre. Y esas iglesias, hermano, ¿en qué se constituyen? En club social. No se trata de ser un club social, hermano, en la congregación. No tome la iglesia como un club social. Hay gente que viene a la iglesia y dice, no, yo prefiero estar en la iglesia porque qué aburrido estar solito en mi casa. Ni perro tengo. Sí. Y se ponen tristes y dicen, ya se acabó el culto. Ay, regresarme a estar solito en la casa otra vez. Lo agarran como un club social. Vienen, hermano, y se sientan. Y dicen, qué tremendo, qué lindo cantan los hermanos, qué lindo tocan los hermanos. Como que es un concierto para él. Ven a adorar a Dios. Ven a servirle a Dios. Entonces, fíjate cómo el que iba a ser el gran Moisés, ¿qué estaba haciendo? Sirviendo a su suegro, de pastor. Ahora, estuvo ahí 40 años, hermano. ¿Qué estuvo haciendo esos 40 años? Sirviendo. Pero mire lo que dice aquí en el verso 15. Vamos a ver. Déjeme ver. No, deje. En el verso 12, dice, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy yo, el que te he enviado, será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde iba a adorar el pueblo a Dios? En el monte que él sirvió. Yo espero que usted esté entendiendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Mire, Moisés llegó así como Eliseo, agarró el manto, se lo devolvió. Ahora llega Moisés en su primer visita al monte. ¿Cómo llegó? Como siervo. ¿Y su segunda visita cómo fue? Cuando regresó, ¿cómo fue? Ya no fue como siervo. Ya fue como el líder. Ya fue como el ministro de Dios. Ya no fue como el sirviente de su suegro, ya no. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Porque a veces decimos, no, pero ¿por qué le voy a servir yo al hombre? Yo no voy a ser tonto de estar ahí sirviéndole a la gente que se aproveche de mí. Porque los dardos llegan. Y a veces usa el enemigo a los más cercanos para decir, no seas tonto. ¿Por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué tanto tiempo ahí ayudando a la gente? No, hombre, de ahí dando tu dinero, y ahí se aprovechan de ti. Y hermano, los dardos a veces van bajando al corazón. Por eso necesitas tú oír la palabra que te dice, no es en vano lo que tú estás haciendo. Ni un vaso de agua fría se queda sin recompensa. Ajá. Esa es una realidad. Entonces, fíjate, vemos el caso también de Moisés. Porque a veces nosotros queremos llegar a ser líderes, pero no pasamos por el proceso de ser sirvientes. Otro ejemplo, vamos a Números. Capítulo 11. ¿Quién fue el que quedó después de Moisés como líder? ¿Quién fue?
¿Seguro que fue Josué? ¿Ah? Los dudo, los miro así como dudo. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. ¿Y por qué quedó Josué? Mire lo que dice el 11:28. ¿Desde cuándo servía Josué a Moisés? Dice, entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. ¿Cuántos años le sirvió a Moisés? Mire, cuando usted hace cuentas, hermano, ¿sabe quién estaba en el monte con Moisés cuando estaba recibiendo el llamamiento de Dios? Josué, ahí estaba Josué. Ahí estaba sufriendo con Moisés, hermano, ayudante de Moisés. Por eso cuando salen de Egipto y los amalecitas atacan a los israelitas, hermano, ¿a quién puso de líder Moisés? A Josué. ¿Por qué lo puso? Porque desde que aún Moisés estaba en Egipto, Josué ya era su sirviente. Era su guarda de armas. ¿Quién enseñó a pelear a Josué? Moisés. Cuando Moisés era un príncipe en Egipto, hermano, Josué aprendió de Moisés. Por eso fue que Josué no solamente fue fiel, fue leal a Moisés. Porque hay gente que es fiel. ¿Cuánta gente le fue fiel a Moisés mientras Moisés estuvo en el palacio de Egipto? ¿Cuántos soldados, hermano, cuántos sirvientes tuvo Moisés en Egipto, hermano, mientras él estaba en el palacio, fieles a Moisés? Cualquier orden que Moisés decía, ahí se hacía rápido. Yo voy. Pero cuando salió fugitivo de Egipto, ¿cuántos fueron leales? ¿Cuántos? ¿Dónde quedaron los fieles? En Egipto. Hubo un leal, Josué. Por eso, algo que tú debes de buscar en tu corazón, hermano, es fidelidad, pero también lealtad. Y ser leal no es solo cuando te favorece a alguien. Hay gente que es fiel. Mientras le puede sacar a la otra persona, aquí estoy. Mira, cualquier cosa, aquí estoy. Así como en el matrimonio. Hay muchas que son fieles, mientras él tiene algo que darles. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si es que todavía tiene oídos, pues. Entonces, ¿desde cuándo Josué, hermano, le servía a Moisés? Desde que estaba en Egipto. Y cuando vio que Moisés iba huyendo, le dijo Josué, ¿a dónde vas? Me voy porque me quiere matar Faraón. Yo me voy contigo. Soy leal. Soy leal. Yo quiero serle leal a Dios. ¿Usted sabe que hay gente fiel a Dios, pero no es leal? Es fiel, sí, Señor. Yo te sirvo porque tú me das, yo te sirvo porque tú me proteges, yo te sirvo, Señor, porque ni estornudo, Señor. Pero le sale un caño en el pie. Ya no, Señor, ya me fallaste, Señor, ya. No es leal. Su matrimonio se derrumba, se destruye. No, ya no, Señor. Me fallaste, Señor. No es leal. Es fiel, pero no es leal. Por eso fue que Josué quedó en lugar de Moisés. ¿Por qué? Porque fue su sirviente. Vamos a Efesios, capítulo 2.
Ya el tiempo me avanzó, ya. Quiero dejar solamente este pensamiento en su corazón. Filipenses 2. Verso 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Lealtad. Lealtad. Que aunque lo perdió todo, perdió su divinidad, perdió su gloria, perdió su adoración. No, tal vez estoy usando mala palabra, se despojó, pero la perdió en ese sentido. Espero que me esté dando a entender. Ya no la tenía. Y se humilló hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para que después, verso 9 dice, Dios lo exaltara. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? El Padre le dio un nombre. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Se lo devolvió. Espero que me esté dando a entender. Lo mismo que hizo Eliseo. Le devolvió el manto a Elías. Nuestro Señor tenía un nombre grande en el cielo. Pero ¿qué hizo? Se lo dio al Padre. Le dijo, ¿sabes qué? Tómalo, Señor. Voy a ser tu siervo. Voy a ser tu sirviente. Aleluya. ¿Cuál es el mensaje de esta noche? No te quedes con el primer manto. Devuélvelo. Devuélvelo. Y conviértete en sirviente. ¿Para qué? Para alcanzar otra posición más grande. De lo contrario, vas a ser un obrero. Y vas a pasar vergüenzas. Yo no quiero ser obrero que tenga de qué avergonzarse. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene promesas para tu vida. Dios tiene propósitos en tu vida. Y tal vez te han dado posiciones, te han dado títulos. Pero quieres algo más excelente, tienes que devolverlo. Y convertirte en un sirviente. Nuestro Señor Jesucristo entendió eso. Y por eso a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más grande que el de Él en toda la creación de Dios. Porque Él aprendió a servir. Él aprendió a prepararse. Él aprendió a prepararse. Dios te está llamando a prepararte. Dios te está llamando a someterte a la disciplina que Dios está estableciendo sobre tu vida.
Tienes mucho que aprender todavía. Tienes mucho que prepararte todavía. No te conformes con lo que ya tienes. Busca más y más y más y más. Que este lugar se convierta en tu casa. Echa raíces espirituales. Defínete. Yo quiero invitarte, si tú estás ahí en tu lugar y quisieras venir aquí al frente a decirle: Señor, yo te vengo a devolver el manto, Señor. Porque yo quiero ser un verdadero siervo. Yo quiero prepararme correctamente. ¿Quisieras tú venir aquí al frente a decirle: Señor, aquí estoy, Señor, quiero prepararme bien. Yo no quiero, Señor, ser un obrero más. Yo quiero pasar el proceso. Si tú has sido desobediente a la voz de Dios, ven aquí a arreglarte con Dios. Para eso venimos. Para tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y decirle: aquí estoy, Señor. Yo quiero ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse. Que sepa trazar bien la palabra, que conozca bien tu palabra, Señor. Quiero prestar atención a las enseñanzas. Quiero prestar atención a la doctrina, Señor. Quiero asimilar, Señor, lo que este ministerio tiene para mi vida. Quiero someterme a la autoridad ministerial. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu te está hablando. No es suficiente el llamamiento. Es importante la preparación. Tienes que prepararte. Ven a las actividades que se te convocan. Ven a las reuniones, pero ven temprano, ven a convivir con los hermanos. Que no sea solo un entrar y un salir, sino que le saques provecho a cada reunión para que puedas crecer, puedas desarrollarte en la autoridad de Cristo Jesús. Padre, presento cada vida, cada alma que desea, Señor, alcanzar ese nivel de la doble porción, que no se conforma con la porción común, sino que quiere esa doble porción. En la autoridad de Cristo Jesús, ministro, Padre, a esos corazones ese fuego que arda dentro de ellos, que arda dentro de cada uno de ellos. Ese anhelo ferviente, Señor, de prepararse para ser vasos de honra, para ser vasos en tus manos, Señor, con la doble porción que tú tienes para ellos, porque vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder, Señor. Aquellos, Señor, que tienen que arreglar sus vidas contigo, que las están arreglando en este momento. Aquellos que tienen cadenas de pecado, en la autoridad de Cristo, sean rotas esas cadenas, esos yugos de esclavitud, de vicios. En la autoridad de Cristo Jesús, sean libres. Que puedan caminar, Señor, libremente para buscarte en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo.
Dale, Señor, a cada uno la revelación del entendimiento de que son parte de tu plan, Señor, a través de Cristo Jesús, a través de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre, gracias. Porque el que comienza en nosotros su buena obra es fiel para terminarla. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Estoy confiando. Confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Dejado que débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, estoy confiando, estoy confiando, estoy confiando, tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí, tan fiel a mí. Sí, Señor, has dejado, aunque débil soy, aunque débil soy, estoy confiando. Una vez más con todo tu corazón. Estoy
eres fiel. Estoy confiando, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Es tu promesa, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y ciertamente, Señor, el bien y la misericordia nos seguirían todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel. Por eso confiamos en ti de día y de noche, Señor. Señor, tú sigues y permaneces fiel. Aleluya. Vamos una vez más, vamos a decirlo con todo el corazón. Estoy confiando. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, por tu presencia, Señor. Sí, Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Guarda nuestros caminos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. El Señor les bendiga, hermanos. Los esperamos el domingo a las 9:15 de la mañana. Aleluya. Conectes para nuestro próximo culto al aire. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra de parte de Dios, el Todopoderoso, haya sido de bendición para tu vida. Si usted desea mayor información o hacer un aporte a este ministerio, puede hacerlo a través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.